Hola, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del ciclo que hemos llamado Tres miradas a la guerra de Ucrania y esta tercera sesión que se va a centrar en los aspectos humanitarios. En las dos primeras sesiones hemos tratado los temas más vinculados con la geopolítica de este conflicto y de esta invasión y en la segunda sesión más los temas relacionados con las posibilidades de diálogo, negociación o salida pacífica que lamentablemente no se augura en el corto plazo. Esta tercera sesión, como decía, está dedicada a los aspectos humanitarios y sí quería en esta breve introducción situarlo un poco. Como es evidente, cuando hay un conflicto violento, cuando hay un conflicto armado, siempre hay alusiones a las cuestiones humanitarias, faltaría más. El humanitarismo surge en los conflictos armados y bueno, para eso está. Pero hemos titulado esta sesión de una manera un poco provocadora, tal vez, subtitulándolo a eso de las buenas intenciones, porque en ocasiones hay una cierta confusión sobre lo que es la acción humanitaria que la limita a eso, a las buenas intenciones. Y como dice un dicho español de hace muchas décadas, bueno, muchos siglos, los cementerios están llenos de buenas intenciones y muchas veces las acciones de ayuda pueden tener efectos que no son los deseados o no dirigirse en la dirección adecuada. Hay un libro muy conocido también de uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, Jean-Christophe Buffon, que se llama también las buenas intenciones y que juega con estas ideas de cómo canalizar las buenas intenciones de asistencia, protección y ayuda en los conflictos armados. Y luego, además, la propia acción humanitaria, como muchos y muchas conoceréis, engloba una serie de acciones muy diversas que van desde los aspectos jurídicos, los aspectos legales, que tienen que ver con la actuación en los conflictos armados, que tienen que ver, por supuesto, con la protección de las víctimas o de las poblaciones afectadas, que tienen que ver con el acceso y otras dimensiones que muchas veces no se conocen tanto y que pues en ocasiones hay una visión un poco simplificada de lo humanitario como la simple prestación de bienes y servicios. Pues bien, en este contexto de ciertos temas que abordan lo humanitario, hemos querido diseñar esta mesa redonda con 4 personas de 4 organizaciones humanitarias punteras que están trabajando en la crisis de Ucrania y a las que les hemos pedido unas visiones un poco diferentes y un poco complementarias que nos permitan tener este puzzle actualizado de lo que está pasando desde la perspectiva humanitaria en esta espantosa guerra que todos estamos viviendo en directo casi cada día. Pues en primer lugar, aquí tenemos 4 ponentes, como digo, espléndidos. Comenzaríamos con Concha Escobar, catedrática, Concepción Escobar, Concha para los amigos, catedrática de Derecho Internacional Público de la UNED y, sobre todo, ahora directora del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española y muy buena conocedora de estos temas, de los temas de la justicia penal internacional, porque Concha, además, en sus trabajos previos como asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvo incluso la suerte de participar en la conferencia de Roma, en la que se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y ella pues, nos hablaría más sobre esos aspectos. En segundo lugar, le intervendría Vicente Raimundo, que es actualmente el director de programas internacionales y de acción humanitaria de Save the Children, que, como sabéis, es una de las organizaciones, digamos, humanitarias con más tradición y muy centrada en los ámbitos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y sobre eso, querríamos que centrara parte de su intervención y sobre todo de los aspectos de cómo está cambiando esta situación tan rápidamente y que puede compartir con nosotros y nosotras en esta mesa. Pues en tercer lugar tenemos a Aitor Zabalgo Gubazcoa, creo que lo he dicho casi bien, responsable de emergencias de Médicos Sin Fronteras y que, además tiene una gran tradición en muchos escenarios de crisis. Creo que cuando nos vimos la última vez, Aitor y yo, él estaba en Siria, en Alepo, en otra crisis horrorosa, y también organizamos alguna actividad en esa época y le preguntaríamos más sobre todo sobre la visión que desde Médicos Sin Fronteras tienen de la crisis y luego algunas otras cuestiones concretas que irán saliendo en el debate.
Y en cuarto lugar tendríamos a Felipe Noya, vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y de Médicos del Mundo, con el que querríamos también compartir algunos otros elementos en general, pues, del trabajo de las ONGs, pero también de cómo las ONGs están tratando de orientar la respuesta de la opinión pública a esta crisis y bueno, compartir con él algunas reflexiones sobre las buenas maneras de ayudar, sobre las maneras que pueden ser un poco más complicadas. Como veis, tenemos un plantel, creo que estupendo, y el objetivo, pues, de la mesa no es otro sino profundizar y bueno, debatir entre todos y todas aquellos aspectos que nos puedan resultar más complejos de la respuesta humanitaria a esta crisis. Yo mismo soy Francisco Rey, codirector del IECA, y bueno, haré un poco de moderador en esta mesa. Bueno, para comenzar, querría empezar dirigiéndome hacia Concha para que nos compartiera algunas reflexiones sobre cuál es su visión como experta en Derecho Internacional Público y en Derecho Internacional Humanitario de los problemas y de los retos que estamos enfrentando en esta crisis, y tal vez finalmente, desde la perspectiva humanitaria también, que aludiera a algo, junto con los marcos jurídicos que rigen los conflictos armados como es este, que nos avanzara algo que puede ser muy, muy interesante para el debate sobre lo que tiene que ver con justicia penal internacional y con las iniciativas que se pueden estar poniendo, pues, en marcha ahora con cierta confusión, para indagar sobre si lo que estamos viendo son o no crímenes de guerra y quién y cómo debería dilucidar sobre eso. Gracias, Concha, tienes la palabra y bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias, Paco, también para los amigos. Gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda, también a la Casa Encendida. Yo creo que esta serie de mesas, de diálogos entre colegas que se están produciendo en estos días están siendo enormemente interesantes. Bueno, yo voy a intentar centrarme, para no pasarme del tiempo que hemos acordado, voy a intentar centrarme fundamentalmente primero en el derecho internacional humanitario. Bueno, yo soy plenamente consciente de que cuando hablamos de acción humanitaria, probablemente en lo último que estamos pensando es en las normas que rigen la acción humanitaria, pero creo que es un error porque en el fondo la acción humanitaria necesita un régimen jurídico y necesita una cobertura sin la cual no se puede desarrollar. Tú antes hablabas del acceso a las víctimas y de otra serie de cuestiones que son sumamente importantes. ¿Qué está pasando desde esta perspectiva jurídica, en el marco jurídico en el que nos encontramos en Ucrania? Bueno, primero, al margen de las implicaciones que pueda tener para el derecho internacional los actos que se han cometido, el conflicto armado en el que nos encontramos en este momento en Ucrania, yo creo que se está produciendo un fenómeno sumamente importante, y es que de nuevo ha aparecido el derecho internacional humanitario como un instrumento de protección de las víctimas. No voy a intentar voy a intentar no ser teórica porque no se trata de eso, pero sí quiero al menos destacar ese dato. Es decir, el derecho internacional humanitario después de la Segunda Guerra Mundial tiene dos enfoques básicos, que es víctimas y derechos, protección de las víctimas y garantía de los derechos de las víctimas. Y aquí no podemos olvidar que las víctimas son todos los afectados por el conflicto armado, no son víctimas única y exclusivamente la población civil, que por supuesto son las víctimas principales y es a las que hay que prestar la mayor atención, pero también son víctimas los combatientes que han dejado de estar en el conflicto armado. Desgraciadamente, yo creo que hoy aparecía en prensa, ya aparecieron por el otro lado noticias la semana pasada, aparecían en prensa informaciones muy preocupantes sobre exposición a la visión pública
exposición de combatientes que habían sido detenidos y que por tanto ya eran víctimas, no están participando en el conflicto armado. Pero sobre todo el gran problema con el que nos estamos enfrentando es que yo creo que en este momento la crisis, el conflicto en Ucrania está poniendo sobre la mesa hasta qué punto se pueden volver a vivir enormes atrocidades en Europa y enormes atrocidades que constituyen violaciones gravísimas del derecho internacional humanitario. Se están produciendo bombardeos sistemáticos de poblaciones civiles, se están produciendo asedios a ciudades, se está impidiendo la llegada de ayuda humanitaria, el acceso, en el caso de Mariupol, las dificultades que está habiendo para el acceso a Mariupol por parte de delegados del CICR, pero también de personal de la Cruz Roja ucraniana que está teniendo serias dificultades para acceder a la población civil. Creo que es un tema enormemente grave. Se están produciendo asesinatos, matanzas como las que hemos estado viendo estos días en Buja, en la prensa, pero y que hoy adelantaban que aparecerían otra serie de situaciones similares en otras partes del país, y muy probablemente será así, porque la extensión del conflicto está siendo terrible. Bueno, con esto, ¿qué es lo que quería llamar de alguna manera la atención? Que se están utilizando métodos de guerra que están prohibidos por el derecho internacional humanitario, no se está respetando a la población civil. Voy a quedarme solo en la población civil. La problemática especial que están generando los corredores humanitarios solo para sacar a la población afectada están siendo especialmente graves. Y esto lo quisiera conectar con algo que me parece que me veo en la necesidad de decirlo. Eso no son simples actos de guerra, no son meros comportamientos de los combatientes. Creo que nos olvidamos con demasiada frecuencia que ello constituye violaciones gravísimas de obligaciones que las partes en el conflicto han asumido, porque, sí, Paco, lo conoces tú perfectamente bien, pero las convenciones de Ginebra son los únicos tratados internacionales, los 4 convenios, que son de ratificación universal. Y en ese sentido se están produciendo una serie de situaciones que a mí me parecen especialmente preocupantes. Como hay otras organizaciones que luego se van a ocupar del trabajo que están haciendo sobre el terreno, si me permite solamente 2 minutos para explicar qué está haciendo el movimiento de la Cruz Roja en Ucrania, creo que sería útil. Desde el conflicto de Crimea y posteriormente del conflicto armado en el Donbass, el CICR tiene una presencia continuada en el territorio de Ucrania. La sociedad nacional, la Cruz Roja ucraniana, está siendo muy activa en las actividades asistenciales en cooperación con el CICR, y en este momento hay más de 42 cruces rojas o medias lunas rojas nacionales europeas que están activas, que están apoyando a las que tienen que operar allí, la sociedad nacional, la Cruz Roja ucraniana, el CICR, y se está trabajando también a través de la federación. Por lo que se refiere al trabajo del movimiento internacional de la Cruz Roja, yo quisiera también llamar la atención sobre un tema que ha sido objeto de un intenso debate en la prensa y quizá de dificultad de entender el planteamiento en la prensa, que es la forma en que Cruz Roja, me refiero al movimiento, no me refiero a la Cruz Roja española, que prácticamente tenemos pocos delegados y están en la frontera, sino el movimiento de la Cruz Roja
está obligado a trabajar sobre la base del principio de neutralidad, es decir, el no tomar posición respecto de ninguna de las partes. Eso significa, lógicamente, si me permites que lo señale, la obligación de entrevistarse con todas las partes, con tener las puertas abiertas, los puentes tendidos con todas las partes y también con otras organizaciones que estén en el terreno, pero en este caso con todas las partes, tanto con Ucrania como con Rusia, porque solo a través de la garantía de la neutralidad se nos permite el acceso a las víctimas, podemos conseguir un acceso a las víctimas, podemos crear condiciones de confianza. Quizá luego se podría hablar un poco más sobre este tema porque en la prensa han aparecido noticias un tanto preocupantes. Segunda cuestión, y voy a ser muy rápida, me pedías que hablase de los temas de las implicaciones que tiene en el conflicto en materia de derecho penal internacional. Bueno, los actos que estamos viendo, de los que tenemos noticia por la prensa y por otras vías, constituyen sin lugar a dudas crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Hay un debate muy amplio sobre, se está haciendo mucha referencia al genocidio. Yo en términos técnicos creo que no estamos ante un genocidio, lo que no quiere decir que las matanzas que se estén produciendo tengan menos gravedad que un genocidio, pero son categorías jurídicas distintas y es importante diferenciarlas. Esos crímenes, ¿quién tiene competencia para investigarlos? Bueno, en primer lugar, las autoridades ucranianas, que están sobre el terreno y que pueden controlar lo que pasa en su territorio. En segundo lugar, las autoridades rusas, puesto que hay personal ruso desplegado en Ucrania que podría estar implicado en estos actos, pero sobre todo la principal actividad en este momento se está centrando en las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Yo creo que también es un dato importante a tener en cuenta. Ni Ucrania ni Rusia han ratificado el Estatuto de Roma, pero Ucrania ya desde el conflicto de Crimea y el conflicto del Donbass declaró que aceptaba la competencia de la Corte Penal Internacional para llevar a cabo una investigación. Se inició un examen preliminar por parte de la fiscal Bensuda en este momento y justo después del inicio del conflicto armado en Ucrania, el actual fiscal, el fiscal Khan, ha decidido pedir autorización para poder empezar una investigación en sentido estricto. ¿Qué ha sucedido? Que esa autorización que se la tenían que haber dado la Corte a través de la Sala de Cuestiones Preliminares, una de sus formaciones judiciales, no hace falta que entre más en detalle, hubiese llevado bastantes meses el obtenerla y por tanto no se podría haber iniciado la investigación. Y sin embargo se ha producido un fenómeno extraordinario en relación con los posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad que se estén cometiendo o se puedan haber cometido en Ucrania, y es que 41 estados, 39 en conjunto, coordinados, y 2 estados después, 41 estados le han pedido al fiscal que investigue, que inicie la investigación, y eso ha permitido que en este momento ya esté destacado un equipo relativamente amplio en Ucrania, un equipo del fiscal, de investigadores que ya están recopilando información. El fiscal ha empezado los contactos con las autoridades ucranianas y con las autoridades rusas, y habrá que esperar al resultado de la investigación, pero yo creo que el hecho de que un grupo tan importante, de un número tan amplio de estados, haya pedido al fiscal que investigue ya, que no se puede esperar, pone claramente de manifiesto la gravedad de los hechos. Y después de lo que hemos visto en Bucha, probablemente
ha sido la mejor medida que hayan podido tomar los estados. Vamos a ver, pero creo que se podría ser mínimamente optimista. Perdón por haberme excedido en el tiempo que No, me no, Concha, habíais muchas asignado. gracias. No, no te has excedido nada, tranquila. Y creo que has contribuido a tener este panorama que a veces no es fácil tener de cuáles son las implicaciones jurídicas que tiene un conflicto armado y cuál es la situación en Ucrania ahora. Bueno, muchas gracias. Y en el debate seguro que se vuelve sobre algunas de estas cuestiones porque van a nutrirlas mucho más de contenido del resto de los colegas. A Vicente Raimundo, que es el responsable de acción humanitaria y de temas internacionales de Save the Children y que también tiene una gran experiencia trabajando con la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea. Sí querría preguntarle un poco cuáles los cambios que están viendo en las últimas semanas pues, sobre el terreno, porque como todo conflicto está cambiando muy, muy rápidamente, tras unas semanas de muy difícil acceso a ciertas zonas pues, del país, no parece que ahora se abre. Y entonces, ¿cuál es la situación que desde Save the Children estáis viviendo en el terreno? ¿Y cuáles creéis que pueden ser los retos para las próximas pues, semanas o que os estáis encontrando en el terreno, Vicente? Y muchas gracias. Ponte el micrófono, Vicente. Sí, mucho más, mucho mejor. Gracias, Paco. Bueno, que estaba dándote las gracias a ti, dando gracias a la Casa Encendida y al resto de mis colegas que participan, en mi especial la gente que se está tomando la molestia de estar aquí esta tarde o mañana o noche. A ver, te voy a contestar un poco a la gallega, voy a dar un poco una vuelta alrededor de la pregunta y te voy a contestar un poco, mira, cómo vemos nosotros la situación, qué creemos, cómo creemos que va a evolucionar también en términos de necesidades y qué cosas muy específicas que diferencian a esta situación ahora entendemos que se están dando, ¿no? A ver, la verdad es que te mentiría si dijéramos que sabemos qué va a pasar. No tenemos ni idea de lo que va a pasar en Ucrania, ni cuándo va a acabar, ni cómo va a acabar, ni si va a haber un empeoramiento o una mejora, ¿no? Nosotros vemos que hay un conflicto claramente en tres velocidades y probablemente de la velocidad más crítica, mi colega Médicos Sin Fronteras sabe infinitamente más que yo, pero vemos que tenemos una situación que podríamos llamar de la población confinada, es decir, las millones de personas que están expuestas a una situación de guerra, donde ahí las necesidades humanitarias son las que encontrarías en cualquier otro conflicto armado y las violaciones y vulneraciones de derechos pues, son las que encuentras en otros conflictos armados. Primera diferencia, tenemos periodistas. Hacía tiempo que no teníamos un conflicto de esta magnitud con periodistas de todo tipo, ¿eh? O sea, de los buenos, de los malos y de los regulares. Pero yo creo que ahora mismo si alguien quiere y se toma la molestia de buscar, encuentra análisis, encuentra información, encuentra imágenes, encuentra de todo tipo, vuelvo a repetir, o sea, hay información para todos los apetitos y para todos los cerebros. Eso primero es una diferencia con otros conflictos que han pasado, por desgracia, por debajo de un radar en el que los periodistas no podían acceder, probablemente porque era excesivamente peligroso. Estoy pensando en los conflictos del Oriente Próximo y notablemente en Siria. Entonces, en esta población confinada, nosotros estábamos desde el 2014 en Ucrania, pero bueno, estábamos donde estábamos y haciendo lo que hacíamos. Estábamos muy relacionados con la parte sureste, la parte este, y haciendo, bueno, pues desde intervenciones en invierno y donaciones de efectivo y donaciones de otros materiales. Ahí en estos momentos nosotros tenemos muy poca acción. Tenemos 3 oficinas que están en un letargo y que en la medida en que la seguridad lo permite, pues hacen acciones muy pequeñas, 40, 50, 60. Ha habido alguna distribución a 200 personas, pero a la gente se le puede pedir sacrificios, pero no el martirio. Entonces, eso está esperando, bueno, un poco de que la situación de seguridad permita a la gente jugársela con un mínimo de garantías y escalar a través de ahí. Luego tenemos un segundo escenario para nosotros muy claro, donde tenemos bastante más intervención, nosotros y todos, o intervención, que es todo el área que desde el principio no estuvo directamente afectada por el conflicto, donde un poco la retaguardia, si quieres, con independencia de los ataques puntuales a la base de la OTAN, al aeropuerto de Leópolis, etcétera, etcétera, y donde tenemos una población desplazada monumental. Las últimas cifras que leí eran de más de, no sé, casi 11 millones de personas. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, estamos hablando de cifras gigantescas. Ahí lo que sabemos es que lo que sabemos
de primera mano es que estamos encontrando muchas familias que no han tenido los recursos de la primera oleada, los 3 millones, si quieres, que salieron y cruzaron las fronteras europeas, y a las que se tiene acceso. Ahí estamos haciendo una mezcla de las clásicas donaciones y, segundo, poniendo en marcha, como otros muchos, un gran programa de transferencias de efectivo. Es decir, aquí existe una economía semifuncional, existe una estructura semifuncional y tiene muy poco sentido la sustitución. De algunas cosas sí, materiales médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mientras podamos, y lo estamos haciendo, mantener esa estructura en funcionamiento y a esas gentes con un tratamiento digno, es decir, que se les permita pues, ser ellos mismos los que tomen sus propias decisiones y se les ayude a tomarlas con dinero, lo estamos haciendo. Eso es un segundo escenario. Y ahí no estábamos. Nosotros no estábamos en la retaguardia de Ucrania y, bueno, como todos, pues hemos abierto oficina, almacenes y desde ahí vamos avanzando. Hemos hecho todo tipo de donaciones, que tampoco viene al caso. Luego tienes el tercer escenario, ¿no? Que es el de las fronteras, de dentro de las fronteras europeas, ¿vale? Aquí es interesante, cambios, también cosas novedosas. Confirmamos el efecto llamada y lo confirmamos con gusto. Es decir, cuando a la gente se le da una vía legal y segura de salir de una situación de conflicto, la toma con muchos gustos. Yo eso lo he visto, o sea, lo he estado y lo he visto. La gente no tiene que echarse a los montes, ni que cruzar en pateras, ni que ser rescatada por el barco de Open Arms o del de Médicos Sin Fronteras. Han salido haciendo unas colas tortuosas, largas, desagradables, pero han tenido una salida en general, ¿no? Todas las excepciones que me ponga la gente es válida, pero una salida legal. Claro, eso ha sido posible por la aplicación de la directiva europea. 20 años. Bueno, bien. Hemos tardado 20 años, desde los Balcanes hasta aquí. Bien, bienvenido sea. Vale. Entonces, luego, otra cosa novedosa, la confirmación de que los que primero que responden son los que están ahí. Es decir, la capacidad de respuesta que ha mantenido a flote a esos primeros 3 millones de refugiados ucranianos en grandísima medida han sido las organizaciones locales, de cualquier tamaño, ¿eh? No tiene que imaginarse a mi madre y la parroquia, se puede imaginar a la comunidad judía en Polonia, que tiene muchísimo músculo, pero han sido ellos los que con su propia iniciativa y su propio entendimiento han sostenido esta operación desde el día 1. ¿eh? Bueno, pues el efecto llamadas funciona. Dos, la respuesta local cuando existen medios funciona. Y eso para nosotros pues son lecciones. Nos hemos ido concentrando en donde estábamos. Nosotros estábamos, por otro tipo de razones relacionadas con la crisis del 2016 y la crisis de Oriente Próximo, estábamos en Rumanía y estábamos también en el norte de Polonia, que eran puntos de entrada, y eso lo hemos mantenido. Y se ha dado una respuesta flexible y muy ágil. Y estos países han dado una respuesta flexible y ágil. Había que estar en la frontera dando cosas, se daba, pero ya no. Y nos hemos pasado a la asesoría legal. Y estamos en todos los centros donde la gente se queda pues 2-3 semanas con espacios de protección a la infancia, echando un ojo al tema de trata, de tráfico, etcétera, etcétera. Bueno, y asistencia psicológica de primera. Luego vienes aquí, si quieres, tercera, ya la retaguardia es lo que ha sucedido en España. A nosotros como organización, con una implantación pues en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en la Comunidad Autónoma de Madrid, etcétera, etcétera, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos visto, pues como todo el mundo, nos hemos visto no desbordados, pero nos hemos visto dedicándole muchísimo tiempo, muchísimas horas al tema de acogida y de donaciones. ¿Vale? Es decir, las famosas donaciones en especie. ¿Qué ha cambiado? Que desde el principio el mensaje de todos, la coordinadora ONGs, de la ECID, de las comunidades autónomas, de la Cruz Roja, todo el mundo ha sido no, y por esto, no es eficiente, no es digno. Yo compré una manta en Madrid y trasladarla a Rumanía, son 20 mantas en Rumanía, porque hicimos el estudio, decimos a la gente, usted me hay que traer una manta, bueno, pues con lo que va a costar recibirla, empaquetarla, mandarla, almacenarla, distribuirla, compro 20 en Rumanía. Usted decía, además, puede no necesitar una manta, puede necesitar otra cosa, ¿no? Eso ha sido. Y luego, otra novedad. Esto ha pegado una sacudida y está pegando una sacudida. Es una oportunidad enorme para hablar de todo el sistema de protección y de acogida de asilo, tanto en la Unión Europea como en España. Enorme, es una oportunidad enorme. O sea, no había interés. Yo sigo hablando de los 2.000 niños de Canarias con los que estamos trabajando, los niños de Melilla con los que estamos trabajando. Bueno, pues los niños de Ucrania nos van a permitir, y hay que aceptarlo así, poner sobre la mesa de las administraciones, está descentralizado, las administraciones autonómicas, la administración estatal, una serie de temas relacionados con cómo acogemos
a quién acogemos y qué ponemos en marcha y qué no ponemos en marcha. Y estas son quizá un poco las novedades. Va a haber modificaciones en el sistema europeo, va a haber modificaciones en el sistema nacional y autonómico. Tiene que haberlas y tenemos una buena oportunidad. Y eso sería un poco lo que yo quería compartir. Y agradecer una vez Muchas más. gracias, Vicente, por dar esta visión además muy completa de lo que está pasando allí, lo que está pasando cerca de allí y lo que está pasando pues, más lejos y cómo todo tiene relación. Y desde una ONG como SAFE estáis tratando de verlo de una manera ordenada y sinérgica. Y continuando con esto, sí querría preguntar a Aitor, que es por lo recordar, es el responsable de emergencias pues, de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo ven ellos la situación y un poco, repasado en tu experiencia también, qué elementos diferenciales o comparativos puedes hacer en relación con otras crisis y cuáles son vuestras prioridades ahora y cómo crees que va a evolucionar el trabajo en las próximas semanas, Aitor? Hola, buenas tardes. Primero, otra vez, como los demás, muchas gracias al IECA y a la Casa Encendida por la oportunidad de discutir sobre este tema. Creo que además hace falta muchísimo la discusión y la información reposada y normal, teniendo en cuenta la guerra informativa en la que estamos metidos todos. Y bueno, estos espacios creo que ayudan muchísimo a poner a los puntos sobre las IES, ¿no? Las prioridades que estamos identificando son todas de sentido común. La primera grande es los heridos y la gente directamente afectada por la violencia, especialmente en las zonas urbanas. Y entonces aquí tenemos varias cuestiones y varias lecciones aprendidas de los últimos experiencias en lugares como Siria o como Irak, en las cuales ha habido que modificar de alguna manera los sistemas, los mecanismos de atención a la gente que está herida, las cadenas de estabilización, etcétera, etcétera. Y es algo que aquí vamos a tener que mirar muy intensamente, porque tenemos todavía un sistema médico funcional y un sistema médico que todavía está trabajando en una proporción altísima. Y bueno, hay que adaptar este mecanismo a la realidad en el terreno, ¿no? La otra siguiente gran prioridad ya se ha mencionado, que es el desplazamiento masivo. Es un desplazamiento notable, tanto interno como externo, de Ucrania. Estamos hablando de unos números que solo Colombia o Afganistán tienen después de 20 años, cuando aquí ya ha pasado prácticamente en un mes, ¿no? Y la posibilidad de que mucha gente de la que permanece dentro, no voy a hablar tanto de los refugiados, de la que permanece dentro de muy poco tiempo esté obligada a entrar, o cuando haya más desplazamiento todavía, esté obligada a estar en centros colectivos. Hasta ahora la gran mayoría de la gente está en casas de acogida, en lugares, en segundas residencias, etcétera, etcétera, en hoteles, etcétera. Pero las posibilidades de que la gente empiece a entrar y termine en centros colectivos como escuelas, polideportivos, etcétera, etcétera, en una manera muy masiva y con los puntos de vulnerabilidad que da el estar en estos lugares, es una cosa que hay que tener en cuenta, y creemos que puede llegar a pasar en muy corto plazo si hay desplazamientos sobre todo, y es la tercera prioridad y igual la más importante, de las poblaciones que están atrapadas en el conflicto. Y estamos hablando igual de 1/3 de la población de Ucrania, que está en zonas donde ahora mismo hay hostilidades. Si se confirma que en toda la zona del norte de Kiev se libra de las hostilidades por la retirada de los rusos o por la ofensiva de los ucranianos o lo que fuera, aparte de todo el problemón que ha habido ¿cómo se dice?, de violaciones del derecho internacional humanitario y de masacres, por lo menos esa zona va a ser estable. Y de hecho hay muchísimos llamamientos por parte de las autoridades civiles ucranianas a que la gente espere, pero animando a la gente a que vuelva a Kiev y a ciertos otros lugares. Esto no quiere decir que vayan a quedar a salvo de las hostilidades, pero no de unas ofensivas por tierra que si estamos viendo en lo que ha pasado en Bucha y en otros lugares, pues puede tener unos
repercusiones tremendas. Entonces, el intentar llegar a las poblaciones atrapadas, asistirlas, enviar cosas, poder afirmar o poder buscar pasaje seguro para esta gente cuando tiene que salir, etcétera, etcétera, yo creo que va a ser el gran problemón de este conflicto. La cuarta, igual a mencionar, es que en un momento dado muchos de los servicios públicos van a colapsar. O sea, ahora todavía aguantan muchas cosas, por lo menos en las zonas que van a ser más afectadas, que aparentemente puede ser el sur y el este del país. Y entonces, hasta ahora, pues bueno, la energía, el agua, el transporte ha funcionado, pero evidentemente en muchos lugares ya está colapsando. Tenemos ya 80 y tantos incidentes en centros de salud y en hospitales. Tenemos ya dos incidentes o accidentes relacionados con materias químicas en el país, etcétera. Entonces, bueno, empieza a haber ya temas en los cuales si se colapsan los servicios públicos, la ayuda humanitaria va a tener que escalarse y está en unas condiciones, pues es difícil de poder escalar, ¿no? Luego, como quinta prioridad, mencionaría las poblaciones vulnerables, ¿no? Ucrania tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa, y envejecidas y con mucha gente con problemas de movilidad, discapacidades, etcétera, etcétera. Entonces hay una proporción muy importante de personas que no solo ya tenían un problema, sino que ahora mismo se pueden quedar atrás por temas de movilidad, por temas de que sin coche hay mucha gente que no puede salir, por mucha gente mayor que se niega a abandonar los lugares, que esto es muy frecuente, y es un tema que hay que mirar, ¿no? O sea, hay sectores como los niños, los adolescentes o las mujeres que, digamos, estos focos están como más interiorizados en las organizaciones de ayuda, pero los mayores y la gente con discapacidades no es tanto. Entonces, bueno, esto va a haber que echarle un vistazo porque es un tema que puede provocar muchísimo sufrimiento y mortalidad adelantada de gente que, bueno. Problemas que podemos ver, además de prioridades, pues los problemas que puede tener la ayuda ahora, una es que nos tememos que se va a estancar la situación. Por lo menos durante un tiempo relativamente a medio plazo, quiero decir, durante el año, se va a estancar la situación y es, no sé, viendo un poquito la dinámica de las guerras que han liderado o que han llevado adelante los rusos fuera de sus fronteras, esto es digamos, es una cosa habitual. Entonces, tememos que el estancamiento de la situación lleve a ciudades que estén sitiadas, a poblaciones atrapadas y confinadas durante largo tiempo, etc. Otro de los problemas grandes es la dinámica que entra ahora de corredores humanitarios versus pasaje seguro, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo en el Mediterráneo, pero que hay que pedir también y lo reconoce el derecho internacional humanitario en estas zonas, ¿no? O sea, los corredores humanitarios son un problema, al final es una restricción del derecho de paso por parte de las partes implicadas y tiene muchísimos problemas. Tienen problemas de implementación, complejidad a la hora de implementar, porque tienes que poner de acuerdo a todas las partes, etcétera. Y luego tiene un problemón también de manipulación y de que se convierte digamos, un acto humanitario en una estrategia por parte de las partes, ¿no? Y hasta ahora el resultado ha sido bastante agridulce. Creo que nosotros tenemos varios convoys pendientes desde mediados de marzo. Naciones Unidas ha conseguido llevar un par de convoys, uno a Sumi y otro a Severodonetsk. Pero, por ejemplo, el otro día los compañeros del CICR estuvieron detenidos en un montón de horas en el intercambio y en la negociación de un convoy hacia Mariupol, ¿no? Una ciudad que, por cierto, tiene 130.000 personas todavía dentro y que en algún momento dado, pues esa gente o tendrá que salir hacia Rusia o tendrá que salir hacia Ucrania o se quedará dentro, pero bueno, que necesitan y tienen derecho a que se les eche una mano. La ayuda con principios, la ayuda neutral, la ayuda imparcial y tal, creo que es crítica en esta situación y más
con la guerra informativa que hay, con la situación polarizada, con los ataques a civiles, etcétera, es más necesaria que nunca. Entonces, la obviedad de que hay que hablar con todas las partes para poder manejarte en una zona en guerra, pues hay que repetirla sistemáticamente por parte de los actores humanitarios. Y bueno, todos estos elementos confirman que el acceso a las zonas más críticas, que es donde está la población atrapada, la población confinada, va a ser un gran problema. Y está siéndolo, y no creo que se vaya a relajar. El miedo también hay como he comentado, que si se estanca la situación o el avance se da hacia ciertas otras ciudades, estamos hablando también de ciudades de medio millón de habitantes, como Dnipro, estamos hablando de Mykolaiv, estamos hablando de Odessa, Odessa tiene 2 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de ciudades a las que si llega la guerra, va a ser, no hay escala parecida, ni Grozny ni Alepo ni Mosul son escalas parecidas, son más grandes todavía, ¿no? Y más si se usa todas las dimensiones de la capacidad militar que tienen ambos contendientes. Y bueno, la última cuestión que yo haría es el papel que estamos teniendo nosotros es modesto, porque bueno, Ucrania es un sitio muy grande, Ucrania tiene mucha gente, la sociedad civil se ha organizado extremadamente rápido para poder atender necesidades humanitarias. Hay bastantes organizaciones trabajando, y creo que igual el mayor valor añadido que puede tener Médicos Sin Fronteras es, primero, sobre todo con los compañeros de las estructuras médicas y de los servicios médicos, etcétera, es acompañarles a adaptar la acción, ¿no? Es un país que la gente estaba acostumbrada a funcionar en un sistema que tenía sus dificultades. Nosotros también hemos estado trabajando en la zona del Donbass desde el año 2014, con las interrupciones de los suministros, con las interrupciones de la tuberculosis, de los tratamientos de tuberculosis, de HIV, etcétera. Pero realmente ayudarles a adaptar, que es lo que hemos visto en otros lugares como Irak o como Siria, ¿no? Alguien que está acostumbrado a tener pues, todos los medios de diagnóstico y de repente no los tiene, alguien que está acostumbrado a tener más o menos toda la medicación o toda la ayuda que necesita para poder hacer una operación y no los tiene, o alguien que está acostumbrado a tener agua y luz y de repente no los tiene, ¿no? Entonces, ayudarles a adaptar la actividad es importante. Lo estamos haciendo mediante pues intervenciones en las estaciones de metro, en Kharkiv, por ejemplo. Hemos medicalizado un tren también para intentar, ¿cómo se dice?, llevar gente, sacar gente y quitar peso a las instituciones médicas que están más cerca del frente. Estamos haciendo entrega de tratamientos a domicilio en algunos lugares donde la gente no se puede movilizar. Y bueno, y todo lo demás tiene mucho que ver con facilitar suministros y facilitar entrenamiento, sobre todo en atención, en gestión de ¿cómo se llama? Es que se dice en inglés más casualty. Atención a grandes avenidas de gente en un hospital y también pues entrenamiento en temas como la guerra química, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las cosas que estamos haciendo principalmente. También estamos haciendo un pequeño trabajo por ahora con los desplazados internos y aquí más evaluando la situación, qué es lo que pasa en las zonas rurales, porque muchísima gente se ha ido a las zonas rurales que las consideran las más seguras, de alguna manera, son más candidatas a estar menos expuestas digamos, a hostilidades inmediatas, pero también son más candidatas a tener problemas si en un momento dado estos pueblos son ocupados o lo que fuera, y intentar entender bien las necesidades de los desplazados en la zona centro y oeste del país, tanto en las zonas rurales como en los centros colectivos, y ver si tenemos que ayudarles. Entonces, por ahora, estas son las ideas que se me ocurren. Bueno, muchas gracias, Aitor, por esta panorámica también y por haber citado algunas cosas que en el debate podemos retomar luego y que tienen que ver con algunas alusiones que ha hecho Concha también. Es el tema de los corredores humanitarios, que a veces es presentado como una solución, cuando en muchas ocasiones, como tú bien has insinuado, se convierte más en un problema.
pero bueno, pues lo podemos dejar para el debate. En esta primera ronda concluiríamos, pero last but not least, con Felipe Noya, vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de ONGs. Y bueno, gracias Felipe. Y te quería preguntar cómo habéis visto desde la Coordinadora, que agrupa un conjunto muy variado de organizaciones no gubernamentales, tanto humanitarias como de desarrollo, ¿qué seguimiento habéis hecho de esta crisis? ¿Cómo lo veis? Y en especial, ¿cómo habéis visto un poco la respuesta de la población española? Y si nos puedes contar algo más sobre cómo habéis estado tratando de orientar esta solidaridad, estas buenas intenciones que dan título a esta mesa, para que se conviertan en buenas realidades. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, no es ninguna novedad que la sociedad española se vuelque en situaciones similares, pero también hay que reconocer lo mediática que está siendo esta crisis. Desde el minuto uno la situación cambió absolutamente. Es uno de los elementos que quisiera yo introducir en el debate, ¿no? Cuando empezó esta crisis a ser una crisis prioritaria, cuando estamos hablando realmente desde mi punto de vista, de una crisis, por otro lado, olvidada también. Es un hecho que la situación en el este de Ucrania desde el año 2014 requería la acción de muchas organizaciones, en el caso concreto de Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Save the Children. Llevamos trabajando allí desde el año 2014. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora haya ocurrido esta presencia en los medios de comunicación? Lógicamente la situación de desequilibrio de fuerzas y la presencia de las tropas rusas en territorio ucraniano y el cerco a ciudades con millones de personas es una obviedad, ¿no? Efectivamente, el impacto de la crisis es totalmente distinta. En cuanto a precisamente la capacidad de reacción de las organizaciones, sí, como dices Paco, desde la coordinadora, desde el inicio intentamos canalizar, Vicente lo explicaba muy bien con el ejemplo de las mantas, ¿no? Canalizar esa respuesta intentando poner encima de la mesa, digamos, la experiencia de organizaciones que ya trabajaron en crisis humanitarias y sabemos que la voluntad es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Nuestro objetivo fundamentalmente fue el de coordinarnos, no solamente trasladar esta información y posicionarnos ante la sociedad como referentes a la hora de dar una respuesta de calidad, sino también coordinarnos entre las distintas organizaciones y también con los titulares de obligaciones, en este caso la Agencia Española de Cooperación y las agencias autonómicas, para que la respuesta fuese una respuesta de calidad. Podemos hablar de unas 5 o 6 reuniones. Hoy mismo, esta mañana, tuvimos una reunión de las organizaciones de la coordinadora y organizaciones que no forman parte de la coordinadora, también de acción humanitaria, con la propia agencia para intentar, bueno, pues, organizar una respuesta de calidad. Estamos hablando de aproximadamente unas 15, 16 organizaciones que ya llevan semanas trabajando en el terreno, no solamente en la zona transfronteriza, sino también dentro de Ucrania. El caso de Save the Children, Vicente nos lo explicó muy bien, Médicos Sin Fronteras, Aitor nos contó también su experiencia, Alianza por la Solidaridad, Acción contra el Hambre, Farmacéuticos del Mundo, World Vision, HelpAge, Ayuda en Acción, Entre Culturas, Oxfam, Plan Internacional, NOVAC, no quería olvidarme de ninguna, las estaba leyendo. Tanto en el ámbito multisectorial, ancianidad es un tema muy importante. HelpAge, Aitor nos comentaba la extrema vulnerabilidad de la población de mayor edad en Ucrania. En la cuestión educativa, ¿no? Cómo se pudieron malamente reactivar el curso lectivo. Proyectos de cash, muy importante, ¿no? Vicente hablaba también del hecho de las transferencias de efectivos. Estamos hablando de la peculiaridad de Ucrania. Es una crisis que, digamos, en el que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un país que tiene recursos, que tiene unas capacidades. No podemos compararlo a otras crisis en otros entornos, ¿no? O también el trabajo de paz.
desde el minuto uno, desde la coordinadora, no quisimos hacer una renuncia a la posibilidad de una solución pacífica al conflicto. Uno de los elementos que pensamos que menos puede ayudar precisamente al principio de la neutralidad para que la acción de las organizaciones pueda defender ese principio de la neutralidad es la defensa del discurso de paz. Determinado tipo de discursos que se hicieron desde los gobiernos, en este caso desde gobiernos democráticos europeos, poco ayudan a la neutralidad si no se enfrenta el objetivo fundamental, que es el objetivo de la defensa del principio de la paz. Es una condición que desde la coordinadora consideramos ineludible, ¿no? No solamente organizaciones trabajando en la zona transfronteriza y la asistencia a las personas refugiadas, sino también en el interior de Ucrania. Save the Children desde el 2014, ¿no, Vicente? Ya estáis trabajando allí. Aitor también nos habló de su experiencia. Yo como voluntario de Médicos del Mundo también puedo hablar de la experiencia de Médicos del Mundo, especialmente en la zona del Donbass, ¿no? Llevamos trabajando allí desde el 2014, especialmente cuestiones relacionadas con salud mental, salud psicosocial, aparte también de asistencia directa. Tenemos un equipo aproximadamente unas casi 100 personas en esta zona y durante las últimas semanas y durante bastantes días en situación de hibernación tuvimos que ajustar nuestros proyectos en la zona porque la situación no lo permitía. Estamos intentando escalar nuevamente en nuestras intervenciones, pero bueno, con las dificultades que conlleva el hecho de trabajar en esta situación, ¿no? Médicos del Mundo Francia fundamentalmente está trabajando en la zona de transfronteriza. Sí, efectivamente, ciudades como Kharkov, 1,5 millones de habitantes, Dnipro, 900.000 habitantes, Kiev, 2,5 millones de habitantes, Chernivtsi, 240.000 habitantes. La situación es una situación que puede convertirse en una situación crítica. Médicos del Mundo está intentando, bueno, pues, canalizar parte de su trabajo, en el principio un trabajo casi más, podríamos decir, de exploratoria, fundamentalmente a través de un sistema de unidades móviles y también en los lugares de refugio. Esos centros de refugio colectivo pueden ser lugares donde se puede hacer un trabajo, en concreto de salud psicosocial, bastante importante. También estamos trabajando en hospitales. En Dnipro tenemos localizados 2 hospitales donde estamos ya haciendo identificación de necesidades. En Lugansk 3 hospitales, en Donetsk 2 hospitales, en Chernivtsi 2 hospitales en Kharkov y también en el Trauma Center de Kiev, de la capital. Básicamente, refuerzo de capacidades. Aitor hablaba de las capacidades del sistema de salud local. Fundamentalmente hablo en el ámbito hospitalario, también cuestiones de logística, poder facilitar digamos, materiales médicos adecuados y también en cuanto a la prestación y la identificación de vulnerabilidades. Creo que es un elemento muy importante en este momento de la crisis, la identificación de aquellos grupos poblacionales más vulnerables, ¿no? Yo quería hacer, bueno, hacer reflexiones, algunos de los temas ya los hablasteis, ¿no? Repetir esta pregunta que a mí se me mueve en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que esta crisis, que podríamos decir olvidada en 2014, pase a ser una crisis mediática? ¿Dónde están los límites de Europa? A lo mejor esto lo tratasteis seguro en las otras mesas, ¿no? ¿En qué medida la directiva europea ha supuesto un impacto indudablemente positivo en que esta situación no haya sido todavía más dramática? Los elementos de protección, sigue siendo necesario, digamos, poner el foco en los elementos de protección a la población refugiada. Creo que las redes de tráfico y de trata de personas en los momentos iniciales, pues sabemos que estaban operando en la zona, ya llevaban operando en la zona tiempo, especialmente a través de la ruta rumana. Por otro lado, otro elemento sobre el que me preguntabas directamente, sobre digamos, la exposición de las organizaciones de la acción humanitaria y en qué medida la acción humanitaria debe ser una acción de calidad, ¿no? En este aspecto yo creo que desde las agencias autonómicas y desde la ECID hubo un reconocimiento desde el inicio y una colaboración absoluta
en cuanto a que la canalización de los esfuerzos y la solidaridad de la población, de la ciudadanía, se encauzase a través de organizaciones con, digamos, con experiencia, pero no podemos decir lo mismo de algunas iniciativas en el ámbito, fundamentalmente en el ámbito local y municipal. Ahí quizá, pues, efectivamente no conseguimos en algunas ocasiones convencer o, digamos, encantar a algunos tomadores de decisiones y se realizaron acciones que podríamos considerar cuanto menos criticables en algunos entornos, ¿no? Hoy mismo estuvimos hablando de la canalización de los esfuerzos económicos, de la financiación. El gobierno de España va a destinar aproximadamente unos 30 millones a la crisis para la respuesta directa. Lo publicitó el ministro hace una semana y poco en Polonia, precisamente. Aproximadamente el 10%, unos 3 millones, se canalizarán a través de las organizaciones. Nuestro afán es que esta respuesta sea una respuesta coordinada. Lo comentaba al principio, de que es la voluntad desde la coordinadora y voluntad también de la ECIF a través de la Oficina de Acción Humanitaria, en que la respuesta sea una respuesta de calidad. Un tema que creo que es crucial, Concha lo hablaba, el tema de la neutralidad. Es fundamental que la estrategia de diplomacia humanitaria y que realmente se considere que la acción humanitaria es una forma más de hacer política. Mezcla poco y mal con los discursos de guerra y los discursos de conflicto. Creo que pone en peligro precisamente esa posibilidad. Otro tema importante es el hecho de la reducción sistemática del espacio cívico. Que va ocurriendo en las últimas crisis humanitarias, las enormes dificultades que las organizaciones tenemos para poder desarrollar de forma plena nuestro trabajo. En el caso de Ucrania, pienso que la localización de la ayuda puede ser un elemento que, en cierto modo, nos resuelva este conflicto, pero también la duda de la transferencia de riesgos hacia las entidades locales. Y otro tema que quisiera también poner encima de la mesa es la cuestión del humanitarismo. Creo que tenemos que enfocarnos hacia las poblaciones más vulnerables. Aitor hablaba de las poblaciones ancianas, de la población anciana. Hablamos también de las mujeres no acompañadas en la ruta migratoria y digamos, las dificultades de evitar que caigan en manos de rutas de tráfico y trata. Hablaría también de los refugiados internos dentro del país, sobre todo de poblaciones no ucranianas. Estamos hablando de un colectivo importante de población afgana que está varada en este momento tanto en Bielorrusia como en Ucrania, y otro tema relacionado con grupos étnicos como puede ser la población romá. Y por otro lado, el contexto de violencia estructural que se está generando en el país. Creo que son elementos que nos tienen que llevar a la reflexión y nos pueden ayudar también a la identificación de las personas más vulnerables. Nada, muchísimas gracias por la invitación y atento a vuestras intervenciones. Pues gracias, Felipe. Yo creo que concluyendo pues esta primera ronda hemos puesto sobre la mesa, como decía Felipe, muchos temas. Ahora podemos elegir alguno de ellos para profundizar más. Tendríamos un tiempo todavía para la interacción entre vosotros y vosotras. Yo quería poner uno sobre la mesa para iniciar el debate. Es evidente que en esta crisis ha habido actores que se han venido arriba, como se suele decir. La propia OTAN pues, y la Unión Europea pues, han ganado pues, un protagonismo en temas de seguridad internacional que no tenían. En las otras mesas, como también sugería Felipe, se ha analizado esto y se ha visto la gran ausencia, no por falta de voluntad del secretario general, de las Naciones Unidas, el ninguneo al que someten pues, a las Naciones Unidas muchas de los otros organismos. Y yo quería preguntaros eso, por una parte más a Concha, ¿cómo ve desde el punto de vista del derecho internacional? Siempre suelo decir, si es una broma que los internacionalistas hacéis en vuestras clases, es decir, que siempre vamos con una guerra de retraso, que el derecho va como siempre por detrás de los acontecimientos. Entonces, ¿cómo puede marcar esta guerra el derecho internacional en general? Y a las organizaciones humanitarias, si les querría preguntar si
si, bueno, en su visión, los sistemas de coordinación humanitaria, el rol de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios o de la respuesta humanitaria más o menos coordinada, está a la altura en esta crisis o no. Es decir, que entre todos y todas diéramos una cierta vuelta de tuerca a la respuesta del sistema internacional, tanto en lo más de relaciones internacionales clásicas como desde el plano humanitario, pues en esta crisis. Os lo dejo a vosotras y a vosotros. Tal vez, Concha, quieras reaccionar. Bueno, muchas gracias, Paco. La pregunta que me lanzas es la pregunta del $1.000.000. Realmente, si vemos el tema, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que ha habido una reacción muy diferenciada. Por un lado, la Unión Europea, el Consejo de Europa, que nos olvidamos, pero que inmediatamente reaccionó y que ha llegado incluso a expulsar a Rusia, lo cual va a plantear algún tipo de problema respecto del tema de la protección de derechos fundamentales y la capacidad de acción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero es verdad que ha habido una diferencia en la reacción. Es decir, es como si en esta ocasión hubiésemos, de manera genérica, las organizaciones internacionales europeas por una vez hubiesen considerado que este conflicto es suyo y que situaciones ya hay que accionar. Antes yo creo que era Vicente y también Aitor habéis hecho referencia al tema de la directiva europea. Es que es triste que la directiva europea de protección temporal que se elabora precisamente al hilo de otra guerra europea, la guerra de los Balcanes, sin embargo, haya estado paralizada, no la hemos utilizado hasta ahora, hasta que se vuelve a plantear esta situación. Pero lo más llamativo probablemente es que esta guerra sí se ha visto como una guerra, no debería de utilizar el término guerra porque no es el más correcto en términos jurídicos, este conflicto armado, pero bueno, me perdonáis abreviando. Este conflicto armado, las organizaciones europeas lo han considerado como propia y en cambio se ha quedado mucho más distanciada de la acción de Naciones Unidas. Pero no solamente de la acción de Naciones Unidas, de la acción también de otros organismos del sistema. La OMS está siguiendo muy de cerca el tema, ACNUR, pero da la impresión como que Naciones Unidas está un poco en la retaguardia, utilizando esta terminología. Si lo comparamos con lo que pasó en la antigua Yugoslavia, no tiene nada que ver. Otra guerra europea y en cambio en esa guerra europea Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas se implicaron abiertamente. Hombre, yo creo que no hace falta indagar mucho por qué, por las partes en el conflicto armado. Ya hemos visto cuál ha sido la situación que se produjo en el Consejo de Seguridad, con el veto por parte de Rusia a la primera resolución de condena de los actos de la acción militar en Ucrania. Pero yo también quisiera lanzar un elemento positivo o dar un signo positivo. Bueno, la Asamblea General ha tenido capacidad de reaccionar. La Unión Pro Paz se ha vuelto a utilizar y parecía que la teníamos ahí olvidada, un instrumento de acción internacional con una base jurídica muy clara, la teníamos olvidada y ha vuelto a aparecer, y hoy se estaba votando en la Asamblea General. Yo no he podido entrar a ver el resultado y cómo va el debate y la votación, pero hoy se estaba votando en la Asamblea General una propuesta de excluir, de expulsar a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos. No quiero hacer una valoración de fondo sobre si me parece bien, me parece mal, me parece efectivo, no me parece efectivo, pero lo que quiero decir es que también hay una reacción, pero la reacción más fuerte ha sido la europea. Eso por un lado. ¿Eso va a tener cambios en términos jurídicos? Yo creo que sin duda.
Sin duda. No sé quién de vosotros hablaba antes, de los colegas hablaba antes, se va a tener que modificar la normativa europea en materia de refugio, en materia de asistencia, es obvio. Y la situación actual es una puerta abierta al debate después de lo que sucedió durante el periodo de la COVID. Desde una perspectiva más general del VIH, el conflicto armado en Ucrania, la crisis en Ucrania, yo creo que va a tener también consecuencias muy importantes en términos, por ejemplo, de la utilización de determinado armamento de manera sistemática, los drones, ya de una manera mucho más clara, la cooperación entre distintos países en materia de armamentos. Y yo creo que lo que sí que ha puesto de manifiesto, uno de los elementos que va a obligar evidentemente a abrir un serio debate en materia de derecho internacional humanitario, es el significado de la neutralidad. Me alegro de que de alguna manera todos se haya hecho también referencia a esta cuestión por parte de otros miembros, otros participantes en la mesa. Y se ve necesario también, a mi modo de ver, yo creo que va a tener también consecuencias en términos de el acceso a las víctimas, porque es verdad que los corredores humanitarios están planteando problemas. Son un instrumento útil, pero no dejan de plantear problemas. Y es claro que la cobertura, que la regulación del VIH respecto de los corredores humanitarios es claramente insuficiente. Me quedo aquí. Gracias. Si cualquiera de los otros tres queréis reaccionar, Vicente, sí. Sí, primero sobre una cosa que ha mencionado Aitor antes y que Concha acaba de recoger y que a mí se me ha olvidado. Una de las cosas que más nos preocupa, que más reflexiones estamos teniendo como organizaciones, uno de los posibles resultados del actual conflicto armado es la partición del país, o por lo menos que si la segunda fase de la operación sale como los rusos quieren que salga, pues entonces sucederá que tendremos una parte este que puede ir de un lado a otro, más arriba, más abajo, pero partida. Nosotros la presencia que teníamos en el 2014, y me utilizo de ejemplo porque ya nos pasaba antes, teníamos presencia en las zonas tanto de favorables a una parte como a favorables a otra parte. Necesitamos seguir teniendo acceso a la infancia y vamos a luchar por ello. Entonces, el hecho de que en estos momentos nuestra operación, nuestra y la de casi todo el mundo, está centrada en las zonas en las que tenemos acceso físico y seguro, nos puede condicionar en principio la neutralidad del futuro. Tanto es así que nosotros tenemos programas en Rusia, tenemos programas ahora mismo en Rusia que están parados y están parados a petición de las autoridades y de nuestro personal en Rusia. Nos lo ha pedido. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de operar en una Ucrania del futuro y en la Rusia en la que antes operábamos sin mayores dificultades? Bueno, con unas ciertas dificultades, lo hacían los noruegos, que siempre son bien recibidos en todas partes, pero eso nos preocupa muchísimo, la neutralidad. Y sobre la coordinación, bueno, yo creo que, y esto otra vez creo que Médicos Sin Fronteras va a ser el mejor ejemplo, que yo creo que en estos momentos hay relativamente poco que coordinar, seamos muy honestos. Es decir, creo que hay mucha justificación para una acción directa, fuerte y contundente por actores especializados con un mandato clarísimo, y ellos no van a dedicar mucho tiempo en una coordinación dentro, me refiero a la coordinación, estamos hablando de las OCHAs, los clústeres, etcétera, etcétera. Información sí, y hasta donde se pueda coordinar, pero no se va a detener una acción porque no haya pasado por estos filtros de reuniones y de talleres. Ahora bien, la otra parte de la coordinación sí que se está produciendo, o sea, las reuniones que se están produciendo en España, me refiero, con las comunidades autónomas, con el gobierno, tratando de influir y de incidir para que sucedan cosas, esas sí que se están produciendo. Y ya veremos en una situación intermedia en Ucrania o en las zonas, entre comillas, de retaguardia, que ya están todos los clústeres en funcionamiento, todos los grupos de trabajo en funcionamiento, ¿qué sale de eso? Pero bueno, donde no tenía que producirse coordinación clara, porque se necesita una acción directa, inmediata, pues no se produce, y en el resto todavía estamos por verlo, pero en las otras partes de Europa sí que está habiendo, y mucha, además, y muy efectiva. No sé si en esta misma línea, Aitor o Felipe, querríais opinar de los dos temas que están un poco sobre la mesa, el de la necesidad de una ayuda humanitaria basada en principios y que respete la neutralidad para poder acceder, y algún comentario sobre los temas de coordinación y sobre el rol de los organismos, me gustaría digamos, incidir mandatados para ello.
me gustaría incidir en el aspecto de la neutralidad y hago una ligación directa con, la transición de quizá de la última década, de reducción del espacio humanitario. Creo que no podemos obviarlo eso. Incluso hasta situaciones de criminalización de la propia ayuda humanitaria. No todas las crisis son iguales, esta es una crisis que tiene sus peculiaridades, lo decíamos antes, pero ese elemento sigue ahí, sigue permeando y la capacidad de las organizaciones para adaptarse a ese hecho, pues de momento nos permite seguir siendo operativos, pero es una realidad. Y cuando hablaba de la cuestión del respeto a la neutralidad, yo lo ligaba directamente con el discurso de paz y lo ligaba con la estrategia de diplomacia humanitaria, considerar que la acción humanitaria es una forma más de hacer política. Pero claro, mezcla mal esta forma de hacer política con otra forma de hacer política con discursos belicistas, sin intentar poner ni quitar, lógicamente, responsabilidades desde el punto de vista del derecho internacional. Hablo de lo que es puramente la intervención, ¿no? Pone en peligro la capacidad de despliegue de las organizaciones. Ya antes de la guerra, voy a poner otro ejemplo que puede ser más o menos anecdótico al respecto de la vacunación COVID en la zona de la zona de línea de contacto. Pues hay un porcentaje elevado de personas que en un momento se pusieron la dosis de Sputnik y la segunda dosis ya fue dosis de Pfizer, porque se había utilizado y se sigue utilizando pues un elemento como puede ser la vacunación frente al COVID como también una forma de hacer política. Por tanto, llueve sobre mojado en algunas circunstancias, llueve sobre mojado y las organizaciones, en cierto modo, pues estamos siendo instrumentalizadas en según qué tipo de decisiones. Esa forma de hacer política no es la que pedimos en una estrategia de diplomacia humanitaria. No podemos ser instrumentalizados porque se pone en peligro la intervención. Y se pone en peligro la intervención y la posibilidad, como decía Vicente claramente, la posibilidad de llegar a las poblaciones. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre ese hecho, sobre el hecho de la reducción del espacio humanitario y cómo podemos hacer desde la sociedad civil, cómo podemos hacer, yo entiendo que será a través de una profundización en los sistemas de participación ciudadana y democrática. Sí, adelante, Aitor. Sí, yo diría un par de cosas. Primero que el tema de la acción humanitaria con principios, no solo la neutralidad, sino la imparcialidad y la independencia también son muy importantes. Vamos a seguir teniendo muchísimos problemas, pero no tenemos otra alternativa, o sea, más que seguir insistiendo en ello. Lo digo porque los TIC autoritarios, tanto en un lado como en el otro, han aumentado muchísimos grados en muy pocos días, o sea, y se ha notado también en reacciones del gobierno ucranio a lo que ha pasado con el CICR, a lo que ha pasado con el ACNUR, etcétera. Y nosotros lo estamos notando, por ejemplo, también en los equipos que tenemos en Rostov y en Belgorod, que trabajan en la parte rusa y donde sí ha llegado gente, no las cantidades que han llegado en otro lado, pero sí ha llegado 500.000 de personas. Y que algunos necesitan asistencia y en las cuales, pues, evidentemente, el EMERCON, que es su obligación, es el Ministerio de Emergencias ruso, ha tomado el liderazgo, pero de alguna manera también haciendo sus cuentas políticas, ¿no? y viendo quién merece más la ayuda, quién no, etcétera, etcétera. O sea que los principios van a tener un valor incuestionable en una situación que está muy difícil y que va a seguir siendo muy difícil. Y con respecto a la coordinación, igual el papel político de Naciones Unidas no ha sido tan relevante. Yo estaría de acuerdo con lo que dice Concha. Poco, pero lo poco que se ha visto, bueno, no está mal con respecto a la intervención de las organizaciones de Naciones Unidas. OCHA ha conseguido hacer algunas cosas en las últimas semanas que normalmente igual hubiera tomado meses y por lo menos a las organizaciones que más cerca están
nuestro como la OMS y UNICEF, bueno, se les ha visto activas, haciendo ahora con un gran problema. Ayer yo participé en una reunión de coordinación del sistema de emergencias de la OMS y había 20 y tantos institutos médicos europeos. Claro, que todos quieren ayudar, que todos quieren hacer algo, genial, pero bueno, esto aumenta las dificultades. Y en el clúster de salud hay 160 organizaciones. Entonces, yo sí ahí pongo en cuestión de esas 160 cuáles realmente tienen capacidad de desplegar ayuda en estos momentos dentro de Ucrania, ¿no? Y dentro de las zonas que más se necesitan. Pero bueno, como en todas estas experiencias también, pues de ahí salen cuestiones nuevas, como organizaciones nuevas que tienen mucho golpe y mucha capacidad que tendrán en los próximos años, pero por ahora las perspectivas de coordinación no son muy buenas teniendo en cuenta la cantidad de actores que hay. Hay un tema que no hemos abordado directamente, pero sí habéis tocado, creo que todos, de un modo colateral, que es el de la gran respuesta que ha generado esta crisis, incluso por ejemplo, en términos materiales, de solidaridad ciudadana, en relación con otras crisis. Y esta discusión, que es un poco incómoda para todos los humanitarios y humanitarias siempre, de reaccionamos igual frente a poblaciones con otros ámbitos culturales, religiosos, étnicos. Yo no. Sé que es una pregunta un poco traicionera, pero creo que ya que estamos en un ámbito de organizaciones humanitarias, sí me gustaría conocer cuáles son las reflexiones que hay en vuestras organizaciones sobre estos temas, que tiene que ver con universalidad, tiene que ver con imparcialidad también. Y bueno, si creéis que esta crisis ha cambiado algo, muchos como Vicente, por ejemplo, y como Concha, pues decíais que también ha cambiado por positivo. Bueno, no en lo, o sea, pues la directiva tras 20 años se cumple, tal, pero si esta crisis puede servir para eso, para abordar mejor temas de refugiados de otros orígenes étnicos, cosas de este tipo. Bueno, me gustaría conocer vuestras reflexiones y que las compartiéramos con el público que vaya a ver este interesante vídeo. En la coordinadora hicimos una reflexión al respecto sobre ya no solo la respuesta, sino también en la aplicación de la directiva, y recordamos precisamente las otras más de 20 situaciones de crisis olvidadas. Y mi presentación de hoy hice esta reflexión también, ¿no? ¿En qué medida la propia situación de Ucrania, en este caso, de la línea de contacto desde el 2014, era en sí misma una crisis olvidada, y en qué es lo que había ocurrido, ¿no? Creo que sí, que efectivamente no podemos obviar el hecho de un discurso eurocentrista y en algunas ocasiones hasta racista por parte de algunas instituciones políticas. Creo que es una realidad está presente en el debate político, y pues, por parte de algunos líderes políticos se hablaba directamente de cómo nos vamos a implicar si esta crisis es en Europa, ¿no? Esa afirmación es una afirmación que sale en los medios de comunicación y que justificaba prestar atención a esta situación. En cuanto a la directiva, lógicamente, vemos con enorme agrado el hecho de que se haya aplicado la directiva, y sin duda supone la demostración real de que es posible tomar ese tipo de medidas, y que la crisis migratoria no es una crisis, la crisis es las muertes en el Mediterráneo, que podemos considerarla similar, en cierto modo, las muertes en el Mediterráneo. El número de víctimas, pues probablemente no esté muy por detrás del número de muertos que pueda haber si finalmente se detiene esta barbarie de la guerra de Ucrania. Pues a lo mejor en cifras absolutas pues es muy similar o incluso todavía mayor, ¿no? Entonces, lógicamente hay elementos relacionados con el eurocentrismo, y en algunas ocasiones podría decir hasta con el racismo. No podemos obviar esa realidad. Está en el discurso político de sectores importantes de la política europea, y también yo creo que vuelvo
a mi razonamiento anterior, creo que el discurso de la guerra lo único que hace es radicalizar las posiciones y no ayuda absolutamente en nada a los principios sobre los que nos movemos, los que nos dedicamos a la acción humanitaria, que es el principio de la universalidad y de la humanidad. Si planteamos esto como una defensa de los derechos humanos, para nada mezcla, en absoluto mezcla este tipo de discursos con nuestros principios básicos. ¿Más ideas al respecto? No, yo Concha. simplemente, sí, si me permites, Paco, yo creo que la idea del posicionamiento parcial respecto de la situación de Ucrania, lo que sí ha puesto sobre la mesa es el hecho de que incluso social y políticamente no resulta tan fácil garantizar la aplicación de los principios humanitarios, fundamentalmente el principio de universalidad. Yo también pienso que es muy positivo el tema de la directiva, pero es verdad que en este momento en nuestro país incluso hay un debate abierto sobre qué sucede con el resto de personas que están en España como desplazados, como refugiados, como solicitantes de asilo, tramitación, etcétera. Bueno, yo creo que hay que diferenciar los planos. La humanidad, el principio de humanidad obliga automáticamente a responder a esas situaciones, a la situación de Ucrania por la especial emergencia, pero claro, lo que no podemos es dejar de olvidar que la universalidad es un elemento esencial de la acción humanitaria, y eso es un tema que desde el movimiento internacional de la Cruz Roja se ha señalado ya en varias ocasiones y en varias declaraciones, incluso en términos de voluntariado. Es relativamente frecuente que haya personas que señalen que solo quieren colaborar en programas de asistencia con Ucrania. Bueno, eso es absolutamente incompatible con el planteamiento de universalidad, con el principio de universalidad que rige la actuación de la Cruz Roja. Pero yo creo que ahí también las organizaciones tenemos que hacer una labor de pedagogía muy importante, y creo que no la hacemos siempre suficientemente, a veces y muy probablemente porque estamos enredados en una situación, en dar una respuesta de emergencia a situaciones de emergencia, pero que no vendría mal que reflexionásemos también sobre este tema de la universalidad. En nuestro caso, Paco, lo hablábamos antes de comenzar la reunión, o sea, te lo confirmo absolutamente. A nosotros estamos teniendo una respuesta tanto pública, no me refiero a fondos públicos, sino del público en general, como de las empresas, que no tiene precedentes en la historia, en la historia Save the Children en España, desde luego. La gente se está haciendo socia y está haciendo donaciones a un ritmo que no tiene precedentes, ¿eh? Ni en lo peor del COVID con los chiquillos españoles, ¿vale? Eso por un lado. Por otra parte, vemos como movimiento con mucha preocupación las derivadas de falta de captación de fondos para otras grandes crisis que requieren, en cuanto a recursos y atención, tantos recursos de atención como esta. Es decir, no hablemos ahora mismo de la retirada del trigo de Ucrania y de Rusia de los mercados y el impacto en África del Oeste o en el Sahel, la subida de precios, fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo un trabajo en la medida que podemos, pero por ahora no sé si con mucho éxito, de convencer a la gente cuando va a donar para Ucrania, ofrecerles la posibilidad también. Nosotros tenemos que llamamos el Children's Fund, que es un fondo para emergencias de la infancia. Es decir, oye, esta crisis, bien, pero tenemos abiertas, nosotros y el mundo tiene abiertas dos crisis, al menos 6 gravísimas, y encima la de Ucrania va a tener repercusiones sobre ella. Y se dan situaciones, también te lo mencionamos, nosotros estamos presentes en todos los recursos de emergencia de acogida en Andalucía y en Canarias. Hay 2.000 niños en Canarias que están esperando también poder recibir un trato parecido al que han recibido las niñas y los niños, que es excelente, ¿eh? O sea, cuidado, no estoy diciendo que hay que desfavorecer a uno para favorecer a otro. Es decir, ya que tenemos un estándar que hemos sabido poner en práctica y que sabemos que funciona, pues hagámoslo para todos. No te quiero mencionar Ceuta o no te quiero mencionar Melilla, pero claro que hay, porque es un conflicto donde es fácil la identificación personal,
porque es un conflicto cercano geográficamente, porque es un conflicto en el que la gente entiende muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es decir, háblales de Siria, háblales de los sunitas, háblales de los chiitas, háblales de los estados del Golfo, bueno, la gente se vuelve loca. Entonces aquí es como fácil, es inmediato y es cercano. Lo que estamos tratando es de utilizarlo en la ventaja, en nuestro caso de la infancia, y poner sobre la mesa que se abra en canal las políticas tanto autonómicas como estatales por las cuales acogemos, protegemos y damos asistencia a las personas que entran en España con necesidades de protección internacional, porque ya hemos demostrado que si se quiere se puede. Entonces ya quedan pocas excusas, me refiero a motivos, explicaciones válidas. Desde MSF, Aitor, sí. Yo particularmente, bueno, yo no estaba aquí si ha habido este debate, pero yo no soy muy optimista, pero sí es obvio que ha habido una demostración súper generosa de la sociedad española y bueno, y me conformaría con que se moviera un grado la aguja hacia la universalidad y hacia la humanidad con este tipo de entender lo que significa la guerra en casa para mucha gente, lo que significa que la famosa directiva de acogida tiene que valer para todo el mundo y no solo para los refugiados de Ucrania, etcétera, ¿no? Pero claro, también como hay muchísimas reacciones que están guiadas por la emoción, que es normal, vamos a ver en cuánto se traslada eso en microcambio cultural y en microcambios políticos, ¿no? Y vamos a verlo, a ver cómo evoluciona la situación, a ver si hay un cansancio del conflicto muy rápido o qué, a ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver dentro de unos meses a ver lo que podemos hablar, si se consolidan ese par de tendencias que serían muy positivas, que serían esas, ¿no? Sí, hay una cosa que, por ir acabando también, que desde IECA como instituto que potencia este tipo pues, de debates y tal, pues estábamos dándole vueltas y bueno, que alguna habéis citado, que es aprovechar esta crisis para hacer más pedagogía, más sensibilización, llamarlo como queréis cada una, sobre lo que es y lo que no es la acción humanitaria. Y este debate yo creo que ha servido mucho para eso, ¿no? Y bueno, a mí me alegra particularmente que todos y todas, Concha también, claro, pues hayáis hecho muchas alusiones al tema de los principios, al tema de las prioridades, al tema del acceso a las poblaciones más vulneradas y con más vulnerabilidad frente a ciertas cosas que creo que son señas de identidad de lo humanitario que muchas veces olvidamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, que es una oportunidad ahora para a la gente que se ha acercado muy al hilo pues, de la crisis ucraniana solo, el engancharle para la solidaridad con otras, con otras muchas crisis. Nos quedarían aún unos minutos y no sé si a lo mejor queréis hacer algún, como esta mesa ha ido por derroteros que no preveíamos al inicio, no hemos tratado mucho los temas de corte penal internacional, pero a mí sí me gustaría, vamos, aprovechando que estás aquí, Concha, y tirarte de la lengua sobre si eres optimista, sobre que pueda concluir esto en algo pues en los próximos años, pues en una investigación que lleve al tribunal, aunque Rusia no haya ratificado ni el Estatuto de Roma. ¿Cuál es tu visión de eso? Yo, como sabes, pues he participado durante varios años en uno de los mecanismos del derecho humanitario en la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta y debo decir que no ha sido de las experiencias más positivas de mi vida. Nos hemos hartado de mandar cartas a los estados para que nos dejaran investigar hechos y con muy poco éxito. La única misión que se consiguió hacer fue en Ucrania, precisamente con la OSCE, y gracias a esa misión conseguimos que Rusia abandonara la comisión de encuesta. Esto fue en el 2017-18. Y bueno, querría conocer tu opinión para cerrar un poco sobre los temas de jurisdicción internacional y cuál crees que puede ser el devenir de estas iniciativas. Bueno,
Desde el punto de la investigación, desde la perspectiva de la investigación, yo sí soy muy optimista. Soy muy optimista porque se han dado un conjunto de circunstancias que han señalado claramente que había interés por parte de la comunidad internacional y por parte de los Estados miembros y partes en el Estatuto de Roma en que la Corte actuara también en este caso. Es decir, el hecho, antes lo decía, el hecho de que un Estado que no es parte en el Estatuto, cuyo territorio se está metiendo presuntos crímenes de competencia de la Corte, que dé la autorización a la Corte para que investigue los hechos y que la Corte tenga las manos libres para investigar todo, los crímenes que haya cometido cualquiera, rusos, ucranianos, chechenos, grupos militares privados, miembros de partidos políticos particulares, cualquiera, el hecho de que haya dado su consentimiento para esto evidentemente tiene un trasfondo político, y es que Ucrania también quería de alguna manera poner énfasis en la situación que se estaba produciendo en su país desde la crisis de Crimea y la crisis del Donbass. Bueno, pero el hecho de que además 41 estados lo hayan solicitado y hayan activado la jurisdicción de la Corte, creo que es algo que habría sido absolutamente impensable hace 2-3 años. Absolutamente impensable. El fiscal ha sido muy ágil, no lo ha sido en otros casos. El fiscal ha sido muy ágil, ha lanzado la investigación. En este momento se está recopilando información por muchas vías, porque está ya recopilando información para hacer una instrucción en firme los equipos de la Fiscalía, pero está recopilando información también las autoridades ucranianas, está recopilando información organizaciones que están sobre el terreno de otro tipo. Por tanto, yo creo que la investigación, que no va a ser de hoy para mañana, va a llevar un tiempo, no creo que menos de 2 años, teniendo en cuenta las enormes dificultades en las cuales se está produciendo la obtención, la información, la consolidación de pruebas, la identificación de presuntos autores, la identificación de testigos, víctimas, coordinarlos a todos. Hay una ventaja a mi modo de ver, y es que la sociedad ucraniana está más acostumbrada que otras sociedades a colaborar o a participar en estos procesos de justicia penal. Entonces, yo creo que la investigación no va a tener problema, y creo realmente que va a ser muy importante porque se están planteando problemas de una enorme complejidad y esenciales para el funcionamiento de la Corte. Hasta dónde pueda llegar la Corte dictando sentencia es algo que ya creo que tenemos que poner entre puntos de interrogación. ¿Por qué? Porque la Corte, en primer lugar, no va a poder de ninguna de las maneras juzgar a una, no tiene competencia para juzgar a una persona que no haya sido previamente entregada a la Corte, y eso plantea muchos problemas. Ucrania se ha comprometido a cooperar con la Corte, lo que quiere decir que aquellos ucranianos que supuestamente resultasen acusados por la Fiscalía, esperemos que Ucrania haga honor a su palabra y los entregue a la Corte para que puedan ser juzgados, pero no sabemos lo que vaya a pasar con personas de nacionalidad rusa o de otra nacionalidad que no estén a disposición o al alcance para ser detenidas por parte de las autoridades ucranianas. Y ahí se plantea un problema muy serio de cooperación que ya hemos visto en otros casos. Esa es mi principal duda. Ahora, creo que la Corte tiene una enorme oportunidad en este momento para pegar un gran empujón y convertirse realmente en un órgano que garantice el ejercicio de la justicia a nivel internacional. Gracias, Concha, por esta visión levemente optimista sobre la justicia penal internacional y que nos anima mucho. Y bueno, quería simplemente, si tal vez Felipe o Aitor queréis
eso, tener alguna... Si esto no es como las bodas, de decir algo ahora o eso, sino callar para siempre, que no sé cómo era eso. Pero si queréis decir algo para Por el mi cierre. lado, sí, dos cosas que son tangenciales a esto, que es, uno la ha mencionado antes Vicente, y es que cómo va a afectar esto a las otras crisis, ¿no? Porque ya estamos viendo, ya hay impactos económicos que a corto, medio y largo plazo va a haber, tanto de financiación como de mercados, como de la nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran cuestión. Y entre esas, y aparte de eso, cómo afecta también a la otra crisis, que es la migratoria. A ver qué va a pasar, porque se había medio convertido en un circuito, esa zona de Bielorrusia, de Ucrania, Polonia, etcétera, etcétera, y ahora pues eso va a ser mucho más difícil, y a ver lo que va a pasar, a ver si va a terminar también empujando y creando más problemas en el Mediterráneo o en Canarias. Habrá que verlo. Sí, siguiendo con la reflexión de Aitor, yo creo que sí, que efectivamente todas las crisis tienen su peculiaridad. Está siendo una crisis muy mediática. Desde la coordinadora estamos insistiendo en mantener el discurso de que no es la única, por desgracia, no es la única crisis humanitaria y quizá no sea de mayor impacto sobre el número de personas en el planeta. Seguimos insistiendo en que las consecuencias de la guerra no son, por desgracia, no son inmediatas, son a medio, incluso a largo plazo. La situación de Ucrania no va a mejorar con el paso del tiempo, aún en el caso de que la paz venga pronto. Creo que las consecuencias serán a medio y largo plazo. La íntima relación que este conflicto tiene en otro tipo de situaciones, el ejemplo del Sahel. Insistimos en nuestro discurso de ciencia política en cuanto a financiación, en este caso financiación pública, que no se deriven fondos comprometidos o fondos planificados de otra crisis humanitaria para la cuestión de Ucrania, que debe ser una financiación a mayores, que no se considere el dinero y los esfuerzos que se destinen a población refugiada dentro de nuestro Estado, que no se considere acción humanitaria, que no se infle la ayuda humanitaria con actividades que se desarrollen dentro del Estado. Es una cuestión de derechos humanos. Y otro elemento que también quería decir es que la voluntad de las organizaciones es incluir ese elemento de pedagogía, ¿no?, del que hablábamos, en lo que llamamos educación para la ciudadanía global, educación para el desarrollo. Creo que es un elemento que tenemos que tener presente en nuestras intervenciones, en que se entiendan estas palabras, que se entienda lo que significa humanidad, que se entienda lo que significa universalidad, que se entienda, y creo que en el caso de una crisis tan mediática como esta, puede servir de un ejemplo bueno precisamente para hacer esa pedagogía. En ese aspecto, pues considero que es una oportunidad. Y aquellas personas que se acercan a las organizaciones, que yo quiero ayudar a los ucranianos, pues cuando menos que se vuelvan con la información, pero qué significa ayudar. Y por otro lado, también pienso que las organizaciones tenemos también una obligación en cuanto a dar testimonio. El hecho de ser neutral e independiente no significa ser ciego o sordo, y creo que es necesario dar testimonio de las vulneraciones de los derechos humanos que ocurren en todos los entornos, y que las consecuencias jurídicas, como bien decía Concha, pueden ser más o menos limitadas, pero creo que las consecuencias o las implicaciones políticas que pueda tener estas observaciones y trasladar esta información a la ciudadanía, creo que es profundizar en la democracia y en la libertad de las personas. Creo que la defensa de los derechos humanos en cualquier ámbito ayuda precisamente a que se refuerzan también en el ámbito, en este caso, pues en el ámbito más cercano, ¿no? Yo en ese aspecto sería optimista. Creo que independientemente de que la legislación internacional tenga sus limitaciones, es necesario que haya también una voluntad política para seguir desarrollándola y que tenga impacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, concluimos entonces esta mesa redonda. Gracias a vosotros tres y a la Casa Encendida muy particularmente por el apoyo a estas iniciativas, por acabar con los comerciales desde IECA, ya que nosotros no hacemos campañas de captación para la crisis ucraniana,
Hemos abierto en nuestra página web un apartado especial, como hicimos en otras crisis, sobre Ucrania. Y luego hay otros muchos materiales, por ejemplo, que hemos hecho en las investigaciones de IECA, muchas de ellas en colaboración con Médicos Sin Fronteras, donde pueden ser de mucho interés porque hay reflexiones sobre otras crisis, hay reflexiones sobre el papel de la pedagogía y de la sensibilización en los temas humanitarios, debates sobre los principios humanitarios. Y sí os animaría a los que veáis este vídeo a que consultéis más la página de IECA y las páginas de las organizaciones humanitarias que están acá, Save the Children, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo y la coordinadora, porque hay mucha más información que puede servir para contextualizar estos esfuerzos de ayuda y de solidaridad primaria, que es en definitiva la ayuda humanitaria. Gracias. Queda el resto de tarde todavía para disfrutar del solecito. En Madrid hace muy buen tiempo hoy, o sea que queda tiempo para un paseo todavía. Hasta otra y nos vemos de nuevo.